Hola, hoy tenemos nuestra lectura del día número 5 de nuestra Biblia en un año. Y hoy nos toca leer el libro de Job, comenzarlo, y vamos a leer los primeros 2 capítulos, es lo correspondiente al día de hoy, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job. ¿Ya? Aquí nos encontramos la historia de un hombre que vivió mucho antes que inclusive Moisés o Abraham, que es donde comienza la Biblia, ¿verdad? Los escritores fueron Moisés y habla sobre Abraham, el primer patriarca, pero Job vivió muchos años antes de eso. Entonces, es la historia más antigua de la Biblia que conocemos de un escritor. Y este varón que vivía, dice, en la tierra de Uz, se llamaba Job. Y lo más importante a notar es que el primer versículo comienza diciendo que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Atributos que cualquiera quisiera que se hablaran de él, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros desearía que se diga de nosotros que somos gente perfecta, que somos rectos eh, y demás, ¿no? Pero a tal punto llegaba su temor y su respeto a Dios que ahora ya no solamente él veía por sí mismo, sino que la Biblia nos habla en el versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día. Y en el 5 dice que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Hacía sacrificios por ellos, por si acaso, decía él, hubieran pecado delante de Dios. Qué importante para mí pensar, y te lo comparto como padres, velar por nuestros hijos, orar por ellos, cuidar de su vida para que ojalá no pequen delante de Dios, para que se cuiden y para que si por ahí tenemos esa pequeña dudita, esa pequeña posibilidad de que nuestros hijos hayan cometido algún pecado, blasfemado en nombre de Dios, hablado mal de Dios o algo así, que podamos en su nombre de ellos interceder por ellos en oración y pedir perdón por nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eso es para meditar como padres nosotros por nuestros hijos. Pero después dice también más adelante este capítulo que en aquellos tiempos y antes de la ley, antes de la gracia, antes de todo, dice que los hijos de Dios o los ángeles, ¿verdad? Se puede ver de esa manera, merodeaban la tierra y paseaban, pero que entre ellos también paseaba Satanás y también Satanás llegaba a la presencia de Dios. Y entre ese paseo que dio, Dios le pregunta a Satanás, bueno, ¿y has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios, ¿verdad? En el número 4, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo eso que se dijo en un principio de quién él era, Dios mismo lo confirmaba hablándolo de Job, diciendo que efectivamente Job era ese varón temeroso, ese varón recto, que no había otro como él en aquellos momentos con vida en la tierra. Pero ¿sabes qué? Precisamente esos buenos atributos son los que lo hicieron el blanco perfecto de los ataques de Satanás. Porque después vemos ahora que Satanás le dice, pues sí, él es perfecto y todo lo que tú dices, pero porque tú le has bendecido y le das todo en la vida. Entonces, Dios le dice, bueno, ok, ahí está en tus manos, dice solamente que no pongas la mano sobre él. Y Satanás dice que salió de la presencia de Dios y fue a quitarle todo lo que serían sus bendiciones a Job. Y eso a mí me hace meditar, ¿verdad? Y lo comparto. Muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios, que Dios nos está bendiciendo y de repente empiezan a llegar las pruebas. Y creemos que esas pruebas son de parte de Dios. ¿Y por qué Dios me está quitando mis bendiciones? ¿O por qué Dios me está haciendo pasar por este proceso? Cuando yo soy tan fiel a Dios, yo le sirvo, yo estoy en la iglesia, yo aquí o yo allá, ¿no? Y muchas veces no es que Dios lo está haciendo directamente, sino que Dios muchas veces lo permite. Y justamente esas cosas buenas son las que nos hacen el blanco perfecto del ataque de Satanás. He escuchado muchas veces que Satanás no va a ir a molestar ni a atacar a los que ya tiene, por así decirlo, en su mano, ¿no? A las personas que cometen faltas, pecados y andan mal en la vida. Pues ellos ya los tiene en la mano, ya sabe que son como de él, por así decirlo. Pero a quienes Satanás va a querer ponerle tropiezo, hacerlos caer para que ojalá inclusive lleguen a blasfemar y a renunciar de su fe en Dios, justamente a los que hoy en día están bien. Así que no los caiga de sorpresa cualquier prueba o lucha que venga. Mas, sin embargo, lo que le dice Dios a Satanás, más no pongas tu mano sobre él. Así que Satanás perdió todos sus ganados, perdió inclusive a sus hijos, perdió todo lo que tenía, ¿ya? Y queda él y queda su esposa.
Pero dice la Biblia, y me encanta del versículo 20 en adelante, ya para cerrar este capítulo, que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Todas estas cosas que vemos, el rasgarse el manto y el raparse o rasurarse, eran señales de duelo. Él estaba haciendo duelo porque había perdido a todos sus hijos, y también estaba mostrando externamente el dolor que él llevaba internamente en su corazón. Pero dentro de todo eso, él no, dice la palabra de Dios, que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, él adoró a Dios y él reconoció que Dios es el dador de todo, y también Dios puede tener la potestad de quitarnos todo si así lo decide. Más el cierre, el broche de oro de este capítulo dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué bonito es, porque la tendencia humana es que si algo te pasa, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y cómo es posible que si yo soy un hijo de Dios, esto me esté pasando? Y atribuimos a Dios nuestros males, y tal vez nosotros no entendemos que nuestros males ni siquiera tuvieron su raíz ni su principio en nada de esta tierra, ni en lo que yo haga, ni en lo que yo deje de hacer, sino que tienen un trasfondo espiritual y un comienzo o un principio desde allá arriba en los cielos. A lo mejor Dios lo permitió, pero Dios estaba totalmente confiado en que, a pesar de toda esta prueba, Job no iba a pecar. Por eso se lo dice y se lo pone como un ejemplo: mira, este es mi siervo, que él es perfecto, él es recto. Y ahí lo prueba, ¿no? Y pues diríamos: ay, qué padre, bravo, qué bueno por Job. Pero ahí no termina la cosa. Vamos al segundo capítulo, que comienza aquí. Y en el segundo capítulo vemos ahora un segundo ataque de Satanás. O sea, no quedó conforme Satanás, nuevamente merodeando la tierra, regresa regresa Satanás a la presencia de Dios, y Dios le dice que cómo le fue merodeando la tierra, y le dice Satanás: de merodear la tierra y de andar por ella. Y una vez más Jehová pone por ejemplo a su siervo Job, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver, no es que como que Satanás fue a cucar a Dios, ¿verdad? Decimos nosotros los mexicanos el término, a provocarlo en sí, cuando dice incitarlo, sino que Dios le permitió a Satanás: ok, ahí está, a ver, pruébalo y date cuenta de qué es lo que Job está hecho, para que te des cuenta que efectivamente él es fiel. Y ahora, una vez más, una segunda vez, Satanás vuelve a tocar a Job, pero esta vez Dios le pone un límite y le dice, en el versículo 6, Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué me hace pensar a mí esto? Muchas veces podemos pasar por muchas situaciones en las cuales hasta en nuestro cuerpo podemos pasar la enfermedad, porque efectivamente esto es lo que pasó, que dice que Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. Todo su cuerpo completo se llenó de sarna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pero su vida, que era lo más importante, era lo que tenía. ¿Ya? Yo he oído un dicho por muchos años que aplicaría muy bien aquí, que dice que hay más salud que vida. Y en realidad la vida se acaba un día, pero cuando Dios está guardando tu vida, por mucho que te vengan las enfermedades, por mucho que te vengan las aflicciones, si Dios está guardando tu vida, Satanás no tiene poder ahí, ¿ya? Y efectivamente aquí Dios era el que le había puesto el límite al ataque de Satanás para con la vida de Job. Y yo te quiero decir a ti esto: si tú estás siendo fiel, siendo recto delante de Dios, Dios pone un límite a todo ataque que pueda llegar a tu vida, porque van a llegar, ¿no? No es si es que llegarán, sino es más bien y cuándo van a llegar. Pues que en ese momento, cuando lleguen, tú te encuentres fiel delante de Dios, porque la protección de Dios va a estar así como en este lugar.
Y efectivamente le llegó a Job. Y ahora va una enseñanza para nosotras, las que somos esposas, ¿verdad? Que estamos casadas, porque aquí dice en el versículo 9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué clase de esposa tan cariñosa y tan apoyadora para con su esposo, ¿no es cierto? Cuando efectivamente lo más grande que puede tener un hombre es su integridad. Te pueden robar todo lo material, te pueden quitar la salud, pero tu esencia, quien tú eres como hombre o como mujer, nadie te la roba, nadie te la quita a menos que tú la entregues, a menos que tú la des. Y ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Porque efectivamente este era un varón íntegro, completo, sin mancha, sin mixtura, sin mezclanza. Era de una sola línea, un hombre cabal, ya fiel a Dios. Y qué bonito que se pueda decir eso de una persona, de un ser humano. Y ojalá se pueda decir de nosotros también. Y ahora esta mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Que jamás nos cruce a nosotros, que jamás nos venga esa tentación de querer maldecir a Dios por cualquier situación que estemos pasando, sino más bien clamar a Él. Entonces la respuesta de Job para su mujer, para su esposa fue, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué interesante concepto, porque la mayoría de las personas, cuando nos están llegando las bendiciones, la buena salud, la alegría, la paz en el hogar, la prosperidad en lo financiero, el crecimiento en tu área laboral o profesional, o fácilmente uno puede decir, gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios logré aquello, y gracias a Dios. Y no bajamos a Dios del pedestal, ¿verdad? Por así decirlo. Pero qué difícil es cuando viene el mal, cuando viene la adversidad. Aceptar aquello como parte de la voluntad permisiva de Dios. Bueno, si Dios le está permitiendo, de algo me va a servir, puedo crecer, voy a aprender, ¿no? Y efectivamente, nosotros como seres humanos no crecemos cuando nos va bien, crecemos cuando nos equivocamos, porque es de donde aprendemos de nuestros errores, de nuestras luchas, de nuestras aflicciones. Ahí estamos realmente aprendiendo a qué cosas no funcionan para de ahí el ingenio nos lleve a encontrar las respuestas, a encontrar las soluciones y crecemos como seres humanos. Y Dios sabe esto. Si fuésemos un mundo donde todo estuviera siempre perfecto, siempre bien, ¿quién aprendería? Si no lloras, ¿cómo puedes valorar el día que de verdad tienes algo de que estar alegre? Si siempre estás alegre, pues se te va a hacer como lo cotidiano, ¿no? Si no estuvieras alguna vez enfermo, ¿cómo puedes valorar el estar sano? Y así en cada etapa de la vida y en cada cosa. Entonces definitivamente nosotros podemos apreciar y meditar en esto, en esta pregunta para nosotros también. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y bueno, que con todas estas cosas que pasen en la vida tampoco pequemos. Y bueno, ya para terminar la última parte de este capítulo, llegan 3 amigos de Job a visitarlo en este momento y dice el versículo 13, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. 7 días y 7 noches. ¿Cuántas veces caemos en el error de que hay alguien en necesidad, en aflicción, en enfermedad, y llegamos y parece que se desborda el manantial de palabras que tenemos adentro y que lo siento mucho, pero que deberías hacer así y por qué no piensas en esto y queremos dar soluciones y respuestas o empezamos con que, pero ¿por qué te está pasando esto? A lo mejor hiciste algo malo, a lo mejor es consecuencia de tus malas decisiones y tienes que ponerte a cuenta con Dios y desbordamos un montón de palabras que a veces no tienen necesidad de ser. Simplemente respetar el dolor que la persona está pasando, entender cuando una persona está pasando una situación difícil y simplemente la presencia, estar ahí, es más que suficiente.
Me ha tocado estar en casos con personas que le sabes que no tengo ni qué decirte, pero aquí estoy, cuenta conmigo para lo que sea. Y ha sido suficiente para esa persona en ese momento. Y no tengo que decir palabras, salen sobrando a veces las palabras. Y así veo a estos 3 amigos que se presentaron ahí en ese momento y 7 días, 7 noches sin decir una palabra. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Pues bien, así cierra en estos primeros 2 capítulos del libro de Job que estamos leyendo. Te invito a que me dejes un comentario y me digas qué te está pareciendo. Si tienes alguna otra pensamiento, conclusión que tú hayas llegado, compártela con nosotros. Todos aprendemos juntos. Y si te gustaría obtener la guía que yo estoy llevando igual, déjame saber en los comentarios para poder darte información, cómo la obtengas. Yo espero que tú puedas hacer tu propia lectura y lo leas completito, los 2 capítulos de Job, para poder ir avanzando en nuestra lectura de la Biblia y podamos lograr nuestro propósito de leerla en este año 2026. Bueno, recuerda siempre el consejo, lee, pero lee siempre con oración, para que sea el Espíritu de Dios el que te ilumine a ti y te dé de manera personal lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga y hasta pronto.